Hola a todos, yo soy la charla del día y les quiero presentar esta nueva serie que se llama México lindo querido. Aquí los voy a llevar de viaje por México con gastronomía, cultura y muchas otras cosas. Este es nuestro primer episodio y es la Ciudad de México. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo con todos tus amigos. Esta pantalla está casi totalmente en blanco. No te preocupes, no le pasó nada a tu computadora. México es muy grande y a pesar de que la Ciudad de México es su capital y además tiene mucha gente, con mucha gente me refiero a más de 19 millones de personas, es muy pequeña en comparación con el resto de México. Así que esa cositita muy chiquitita roja que ves más o menos abajo en tu pantalla es la Ciudad de México. No te preocupes, no es tan chiquita como se ve en el mapa, pero tampoco es la parte más grande de México. Bueno, en conclusión, ese puntito rojo es la Ciudad de México, que también se conoce como el Distrito Federal. Su abreviatura para decir Ciudad de México es CDMX. Entonces, ya sabes que si te encuentras en el metro o en el cablebús o en el metrobús o en cualquier medio de transporte, va a decir CDMX porque la mayoría de los coches no tienen espacio como para escribirlo. También se le conoce como el Distrito Federal, pero ya casi no se usa esta abreviatura, el DF. No lo encontrarás en ninguna parte oficial, excepto en bancas de parques más o menos viejitas que no han renovado. O en otras partes, pero normalmente está abreviado como CDMX. La Ciudad de México está dividida en alcaldías y no en municipios, porque la Ciudad de México es bastante diferente, ya que es la capital, no puede tener municipios, pero digamos que es el equivalente a un municipio. ¿Qué tal si pasamos a la siguiente parte? Un dato interesante sobre la Ciudad de México es que tan solo en el centro histórico hay 40 iglesias católicas. Aún no hemos mencionado las de las otras religiones ni en lo que está en el resto de este estado. En la Ciudad de México están algunas de las iglesias más famosas, como la Basílica de Guadalupe, que recibe muchísimos turistas en diciembre, en el Día de la Virgen, la parroquia de San Cayetano y la parroquia del Señor de la Misericordia, entre otras. ¿Tú conoces alguna? ¿Y qué tal la comida? No te puedes quedar sin comer cuando vas de visita a un lugar, ¿verdad? A lo mucho el cuerpo humano aguanta 3 semanas sin comida, pero eso no significa que no te dé hambre. Cuando vas de visita a un lugar, yo te recomiendo probar la comida típica de ahí, porque si no te quedas con el antojo. Algunos de los platos típicos de la Ciudad de México son los tlacoyos. Estos son como... No sé cómo describírtelos, pero bueno, digamos que es masa de maíz, la misma con la que se hacen las tortillas.
puede ser blanca o azul, igual que las tortillas. Tiene forma como de romboide y lo pueden rellenar de muchas cosas como frijol, haba, requesón, chicharrón prensado y otras cosas. Se cuece con un poquitito de grasa sobre un comal y te lo sirven acompañado de queso rallado, cilantro picado, cebolla y salsa, que puede ser verde o roja. Yo te recomiendo de la verde porque esa es la que no pica, pero si eres un poco más atrevido está bien la roja. Entonces, te los recomiendo, aunque pueden tardar un poquito más de tiempo que otras cosas, ya que estos son muy gruesos y bastante grandes. Entre más grande y grueso sea un platillo, más tiempo tarda en cocinarse. ¿Qué tal la quesadilla? Es un platillo bastante, ¿cómo decirlo? La gente se pelea mucho por él. Siempre es una tortilla, que es masa de maíz cocinada, es bastante delgada, rellena. Pero en la Ciudad de México, la quesadilla se rellena de queso, puede ser sola o queso con otro guisado o solo el otro guisado. En cambio, en otras partes de la República solo la rellenan de queso. Es una tortilla que se rellena solo en una mitad, luego se dobla y se cocina en un comal. A veces también se puede freír. Se suele acompañar de queso rallado, lechuga y salsa. Como ya te dije, la que no pica es la verde, pero a veces sí sale picosa. Y no comas demasiada, porque entre más le pongas, más te va a picar. Cuando son fritas, se les agrega crema. Cuando se comen recién hechas, son suavecitas, pero crujientes. Y los ingredientes tienen todo su sabor. Así que es preferible comerlas cuando están recién hechas, porque cuando ya pasa tiempo, se va humedeciendo, se hacen guangas, el sabor ya no es el mismo y hasta queda una sensación grasosa en la masa. La tortilla puede ser blanca o azul. Y con ambas se puede hacer una quesadilla. De hecho, esta se puede hacer con otros tipos de tortilla, como las de nopal. Pero también hay un tipo de quesadilla que se llama sincronizada. Este tipo de quesadilla está hecho con... Hay dos tipos de quesadilla que no son de tortilla de maíz, ni de nopal, ni ninguno de esos, sino de trigo. Una es la gringa y la otra la sincronizada. La gringa es la tortilla de harina, preparada igual que una quesadilla normal. Y la sincronizada es la gringa, pero con jamón o salchicha. Otro platillo bastante típico son las gorditas. Son de masa de maíz, redonditas y rellenas normalmente de chicharrón o requesón. Se pueden cocinar sobre un comal o también se pueden freír. Pueden ser de maíz blanco o azul. Si son al comal, se suelen servir con queso rallado, cilantro picado, cebolla
salsa o hasta nopales con chile rojo y cebolla fileteada. Las fritas se preparan solo con maíz blanco y te las traen nada más con cebolla, cilantro y salsa. Los sopes son otro platillo típico que también se prepara de masa de maíz, como era de esperarse. La mayoría de los platillos típicos en México tienen al menos un elemento hecho de maíz o, bueno, sí, maíz o algo hecho de maíz. Con la masa de maíz se hace una forma redonda. No es tan gruesa como el tlacoyo, solo mide medio centímetro y se va pellizcando para hacer orillas que evitan que se salga el relleno. Se suele colocar relleno sobre los sopes. Se pueden cocinar sobre un comal o sobre una plancha. Los sopes más sencillos son de frijoles refritos, queso rallado, cebolla y salsa. Pero a veces se les agregan nopales o lechuga y crema encima. Los sopes preparados son como los primeros, pero con carne como cecina, pollo, longaniza o algún guisado. Si quieres ver de qué tipos de guisado tiene, asómate en los contenedores que están junto a la plancha. Los guaraches son muy grandes. Se preparan con masa de maíz y se aplanan. Miden hasta 30 centímetros de largo por 10 o 15 de ancho. Se suelen rellenar de frijoles refritos. Se pueden pedir sencillos, con queso rallado, lechuga y salsa, o preparados con carne o el guisado, o guisados. Las flautas, un clásico. Son tacos muy grandes. Son tacos dorados, pero muy grandes. Es una tortilla bastante grande con algún relleno y en lugar de doblarse, se enrolla. La mayoría de los tacos no se doblan como una quesadilla, pero se puede hacer ya que el vendedor te los suele dar planos. Las flautas y los tacos dorados te los dan enrollados y fritos. Solo que las flautas son de mayor tamaño. Son muy delgadas, miden desde 25 hasta 40 centímetros de largo y se sirven en órdenes de 3 sobre un plato ovalado. Se suelen acompañar con lechuga, queso, crema y un poquito de salsa. Las flautas se deben de hacer al momento, porque si llevan mucho tiempo esperando, la textura de la grasa es desagradable cuando es fría y lo crujiente se pierde. Esta delicia generalmente se rellena de pollo, carne o papa. Un dato interesante sobre este platillo es que hace referencia a que se parece mucho a este instrumento. Y al igual que la flauta, se toma con las manos. No se necesita usar cubiertos. Realmente para ninguna de las comidas que te he mencionado se necesita.
Porque ya sabes, la tortilla es plato, cuchara y tenedor. No se sabe de dónde vienen, aunque se cree que de Sinaloa. El caldo de gallina. Este es el primer platillo para el que vas a necesitar cubierto. Como su nombre lo indica, es un caldo hecho de gallina. Se hace con agua, ajo, cebolla y las piezas de una gallina. También se suelen meter verduras como garbanzo, zanahoria, cebolla y cilantro. Se acompaña de arroz, limón, salsa y una orden de tortillas, porque recuerda que la tortilla es plato y cubierto. Y también comida. Se puede escoger la pieza de gallina que se quiere comer. Normalmente las piezas preferidas son las patitas, los muslos y las muñejas. Se pueden ofrecer esto en platos de cerámica o en envases de medio litro de unicel. Lo interesante es que su tiempo de cocción es bastante alto en comparación con el del pollo, que suele estar listo en la mitad del tiempo, ya que la gallina es muy dura y necesita entre 3 y 4 horas para cocinarse. Los elotes y los esquites. Los elotes son, como su nombre lo indica, elotes en un palo. Se le suele agregar chilito, crema y queso rallado. Debido a que traen el palo, no necesitarás cubiertos para comértelo. Eso sí, vas a necesitar un palillo para quitarte lo que te quede en los dientes al final. Por otro lado están los esquites. Te los sirven en un vaso con limón, mayonesa, crema, queso rallado y chilito. Son los granos de elote, pero en un vaso y preparados. Además, para estos vas a necesitar un cubierto, como por ejemplo una cuchara. Normalmente los elotes y los esquites los venden en el mismo lugar. Por cierto, les advierto, cuando un mexicano les diga que la salsa no pica, no le hagan caso. Coman una gota de la salsa y no más. Porque somos muy orgullosos y nos da miedo admitir que sí nos picó. Entonces, no le hagan caso. No le hagan caso porque no pica. Significa pica mucho. Pero si eres mexicano, estás acostumbrado. Tengan mucho cuidado porque la comida callejera, ya les mencioné la lista de ingredientes, toda lleva chile. Aunque la pueden pedir sin chile, pero si se les olvida, tengan cuidado. Los tacos de canasta se conocen también como tacos sudados. Los vendedores normalmente los venden en bicicletas
con una enorme canasta de mimbre que los contiene. Suelen estar tapados con tela de cuadros rojos y blancos. A un lado van colgando cubetas de salsa y chiles en escabeche para acompañar a los tacos que tienen relleno, como papas, chicharrón prensado, carne adobada, frijoles y mole verde. Los tacos se sirven en platos de plástico o unicel y se acompañan de cebolla fileteada que se cuece al vapor, que desprenden los tacos. Una canasta normal puede tener de 500 a 1000 tacos. Son tan populares que se acaban entre 3 y 4 horas. Lo más recomendable es comerlos temprano, ya que los vendedores salen por las mañanas y están frescos, porque los últimos que quedan al fondo suelen estar aplastados por el peso de los otros tacos y la tortilla se deshace por el exceso de vapor y humedad. Nuestra última delicia, tacos al pastor. Un placer culposo. Son muy ricos, son perfectos para comer con quien sea a toda hora. Si ves una especie de trompo, un trompo es un juguete mexicano con esta forma, con una forma redonda en la parte de arriba, pero con un piquito en la parte de abajo que ayuda a que gire. Esa es la forma que tiene la carne de los tacos al pastor. Pero no te olvides de la piñita que va hasta arriba. Suelta sus jugos sobre la carne. Esta carne se corta del trompo y se lo sirven y se sirve en una tortilla. Se sirven al momento. El taquero va cortando pedazos de carne del trompo con un cuchillo y las coloca sobre pequeñas tortillas dobles de unos 8 centímetros de diámetro más o menos. Van acompañados con un trocito de la piña que ves hasta arriba del trompo y cilantro con cebolla picados. Es normal comerlos con limón, pero originalmente se utilizaba la salsa de chile de árbol. Hoy en día existe una gran variedad de salsas. Cabe destacar que esta carne también se suele vender en tortas. Esto ha sido todo por nuestro episodio de hoy de México lindo, querido. En nuestro primer episodio, la Ciudad de México. En el siguiente episodio nos aventuraremos con Puebla. Este es un estado muy interesante. Te recomiendo visitar la Ciudad de México. Y si ya estás aquí, creo que te antojé mucho. Ve a probar algo de esto. Nos vemos.